en realidad el electorado peruano tiene, a pesar de todo, en promedio, muy poca cultura partidaria, muy poca cultura política. Nos atomizamos muy fácil. Es por eso que tenemos una sábana de células, ¿no? Claro, o sea, hay estrategias detrás de eso, porque atomizando ganan las corrientes y ganan los partidos que se asocian, que claro, en el papel no están juntos, pero forman alianzas por detrás y finalmente son 2 o 3 grupos, o 4 grupos como los que están ahora en el Congreso, que son los que se reparten todo el movimiento. Los electores sufren de ese aprovechamiento político, de falta de unión y falta de cohesión y de la presencia de mucho populismo para poder entrar ahí. Con esto no estoy hablando de las características del electorado, sino de las características de los políticos. Sufren totalmente de la desconfianza del electorado debido a la historia que ellos mismos han provocado. Y es por eso que es tan resaltante la figura de los outsiders. Y la pregunta es, si hay candidatos, si hay partidos que lo único que quieren en este momento, aparentemente por lo menos, es apagar fuegos de ahora, ¿cuál es su objetivo real? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Ignacio Beteta en el lado B, un programa que busca que ustedes piensen, conversen, reflexionen sobre temas que a veces no son tan comunes o que en la forma en la que se tratan no necesariamente, digamos, se ve el otro espacio, el lado B, justamente de estos temas. En época electoral, definitivamente nos toca hablar un poco en el marco de la política, pero no queremos hablar solamente de política, así porque sí, hay bastante contenido político y va a haber mucho más. Nos provocó hoy día abordar el tema de una mirada distinta, desde la mirada de la psicología. Y para eso he invitado a un muy buen amigo mío ya por segunda vez, que dentro de poco va a ser accionista de este programa, con Pablo obviamente, porque Pablo es la otra accionista del programa, a mi gran amigo Gianmarco Guevara. ¿Cómo estás, Gianmarco? ¿Qué tal? Hola, José. Bien, tranquilo, gracias. Contento, honrado por tu invitación. Yo estoy seguro que muchas cosas buenas van a salir de acá. De todas maneras, siempre, con el diálogo, con la apertura. ¿Cómo te va, primero que nada? ¿En qué andas? ¿Cómo te va en la vida? Bien, sí. Tranquilo, con varios proyectos, llevando un diplomado y ya con miras a hacer estudios un poco más fuertes para fin de año. Ya te contaré pero hay estudios hay cosas muy buenas que se vienen ahorita. De hecho, y después tenemos que hablar de los libros también y de tu libro. También. Que eso no íbamos a hablar. No, pero ya habrá momento, por supuesto que sí. Excelente. Ahora nos reúne esta curiosidad intelectual, que es la de saber qué pasa por la mentalidad, por la mente del elector. Sí. Tremendo tema. Sí, claro. Es decir, se postulan muchas teorías y mucha gente se aventura a dar explicaciones acerca de, por ejemplo, por qué los políticos son como son, o por qué los electores se comportan de tal o cual manera. Y para la conversación de hoy día, como te decía fuera de cámaras, he tenido la suerte de poder conversar con un gran amigo mío que se llama Agustín Espinosa. Él es catedrático en la Universidad Católica y él había hecho previamente algunos estudios sobre justamente el electorado peruano y la percepción que tiene el electorado sobre los políticos. Y hay cosas que son muy, muy interesantes de las cuales vamos a hablar ahorita, ¿no? Y por ejemplo, una presencia fuerte de aceptación en cuanto al autoritarismo bajo determinadas condiciones. Interesante. Entonces, yo creo que va a estar bueno. Sí, yo creo que sí va a estar bueno. Va a estar bueno. Ahora, sí. Dando un pasito atrás. Sí. Y tú como psicólogo además responderás. El ser humano cada vez que toma una decisión activa, evidentemente todo lo que tiene en la cabeza, ¿no? Ajá, bagaje, prejuicios. ¿no? Sí. Y lo hace pues para decidir por un plato de comida. ¿Cómo funciona para empezar? Vamos desde ahí. No, el ser humano cuando quiere decidir algo, ¿qué se le activa en la cabeza? Yo creo que podemos ir directamente a la pirámide de las necesidades, ¿no? Ya. Si hablamos de política, por ejemplo, este candidato me va a ayudar a mí a vivir por lo menos relativamente tranquilo, ¿ok? Porque el votar por él debería tener algún beneficio que me incluya, al menos indirectamente, ¿no? Y en base a eso, ya irse proyectando en cuanto a otras necesidades superiores una vez cubiertas las básicas, ¿no? O sea, que le genere confianza en que no le va a hacer daño. Sí. Para empezar. Sí. Claro, eso por supuesto acompañado del
en qué me conviene, no solamente que no me va a hacer daño, sino por qué me conviene votar a mí por esta persona. Interesante. Claro. O sea, siempre hay un factor de interés individual igual. Exacto, ¿no? Yo creo que no estaríamos en lo correcto si pensamos que todos somos bien pensados y que pensamos más en el bienestar general de todos, y el mío queda no necesariamente relegado, pero sí igual a todos. Usualmente vamos por algo o por alguien, sobre todo, eso es lo que vamos a hablar ahora también, que vaya de acuerdo a mis ideas políticas y además que me convenga de algún modo, que me dé la sensación de estabilidad. Interesante, porque cuando lo ves de esa manera, lo primero que uno piensa es, claro, una persona con más vulnerabilidades económicas, más pobre, va a tener otras motivaciones al votar. Exacto. Que la persona que ya tiene lo suficiente o que tiene, digamos, ciertas seguridades. Exacto, y es por eso que el populismo es tan peligroso, porque, claro, la cantidad de gente, sobre todo en nuestro país, que necesita no solamente vivir, sino sobrevivir, es mucha. Y cuando se ven inundados de promesas populistas que no tienen mayor base, mayores posibilidades, como esta candidata que salió hace poco, que decía que iba a hacer no sé cuántos miles de casas, como creo que prometió algo de 300.000, de 100.000 casas, no sé cuánto. Claro, la gente dice, no voy a tener mi casa, entonces va para allá, pero tú sabes que el problema del populismo es que, claro, se ofrecen muchas cosas, pero quien principalmente termina beneficiándose no es el pueblo, sino el candidato y el partido. Claro. Ahora, y en esa línea, avanzando en la lógica, digamos, cuando tú ves ya al elector peruano, ¿qué has podido pensar, qué has podido reflexionar sobre este elector? Hay varias características que son muy interesantes, y voy a pedir primero permiso para mirar de vez en cuando en mi hojita, porque acá tengo todos los apuntes que de los cuales he tomado nota, y no quisiera que se me pierda nada. Claro. Lo primero, José, es que el apoyo a la democracia por parte del electorado está presente, pero está condicionado. ¿Ya? ¿Cómo así? La gran mayoría de personas piensa que la democracia es el mejor sistema para el Perú. Eso lo piensa la mayor parte de personas. Pero en la práctica, si esa democracia no resuelve problemas como la corrupción, como problemas como el terrorismo, problemas como la violencia, o de repente no resuelve temas también importantes como el tema económico, ese electorado que está a favor de la democracia está dispuesto a aceptar también la entrada de una figura autocrática, de una figura que esté dispuesta a imponerse, cueste lo que cueste, para restablecer para tener la sensación de autoridad, ¿no? Primera conclusión, ojo, sí. Es de alguna forma intuitiva, el ciudadano sabe que esto es un contrato social. Exacto. O sea, te doy poder, pero me tienes que dar algo a cambio. Exacto. Y entonces, este apoyo a la democracia es más instrumental, vamos a decirlo así, es más dirigido a obtener un beneficio que a una real convicción de que la democracia es el mejor sistema. Interesante. ¿Okay? Claro. Otra característica del electorado es, y eso creo que lo compartimos muchos, es la baja confianza en nuestras instituciones. Claro. ¿En quién desconfiamos primero? Las encuestas lo dicen, ¿no? El Congreso, los partidos políticos, el sistema de justicia, hasta los gobiernos regionales, ¿no? Sobre todo, bueno, no iba a ser una región, pero mejor no digo nada. Todo esto genera que el sistema esté estigmatizado como corrupto, como débil, como inestable. Se percibe que todos los políticos son iguales y por lo tanto no hay mayor esperanza, ¿no? Hay que sospechar siempre. Así es. Y de ahí nace, desgraciadamente, el tema de, sí, bueno, este candidato está bueno, ¿ya? Pero está pues en quinto lugar, sexto lugar, no va a conseguir nada. Entonces me voy por el mal menor. En vez de irme por lo menos en primera vuelta por quien yo considero que es el mejor, me voy directamente al mal menor. Y la segunda vuelta termina siendo entre males menores,
como hubo como fue en la última elección. Perdón si choco con alguien. Claro, que fueron males menores de todas maneras. Sí, bueno. O sea, cuando tú como candidata o candidato tienes un 50% de desaprobación, eres un mal menor. O sea, y esto hay que decirlo. Y entonces teníamos dos males menores. Dos males menores que a las finales terminaron estos últimos años, José, y tú lo sabes bien, en un proceso de inestabilidad tremendo. ¿No? Es decir, nos hemos sostenido más o menos así, pero... Claro. Ahora, pero interesante porque igual yo creo que si vas a la raíz otra vez tipo psicológica del asunto, es en la medida en que no recibo nada a cambio de esa democracia, también, o sea, esa tangibilidad de recibir algo a manera de servicios públicos, a manera de servicios, ¿no? Seguridad, salud, educación. Claro, no confío en esta gente. Así es. O sea, es un botín el Estado. Exacto. Y ya el tema está en tratar de elegir quién roba menos, no quién es el más honesto. De acuerdo, claro. ¿No? El lado B necesita de ti. Así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Y el problema entonces, es un problema de percepción y también un problema de los políticos, de los cuales ya vamos a hablar también ahorita, pero nos vemos forzados siempre a quedarnos con algo que originalmente no queremos. Pero nosotros mismos vamos por ellos porque no les damos ni siquiera la oportunidad a aquellos que sí nos parecen buenos, pero como te decía antes, están en puestos inferiores en las encuestas. Qué fuerte, ¿eh? Fuerte, porque si tú eliges algo que no quieres, claro, tu nivel de incluso de lealtad o de apoyo, de coherencia con esa opción es muy bajo también. Así es. Claro, porque si, bueno, ya qué importa. Luego cuando hace algo malo, este desgraciado no me representa. Claro, pero al final, claro. ¿Cómo nos justificamos? Es que no había otra opción, ¿no? El que yo quería estaba en quinto, sexto, séptimo, octavo. Ahora, ¿cuántos candidatos tenemos? 36. Tenemos una sábana tenemos de candidatos. Entonces, es alucinante, sí. Es otro tipo de estrategias políticas que tú las conoces mejor que yo, pero bueno, es tremendo. Otra característica, José, del electorado peruano es, como conversábamos al inicio, la alta tolerancia a situaciones autoritarias. Cuando vemos que todo en el Estado está mal, que hay corrupción en el sistema de justicia, que no hay mejora en el sistema económico, que la pobreza no mejora, estamos dispuestos a un cierre del Congreso. Estamos dispuestos a que se concentre el poder en una sola figura, en el Ejecutivo, ¿no? Estamos dispuestos incluso a la intervención militar. Por eso es que hay tantas voces ahora con lo que ha salido, con este problema del sicariato y todo, que ya piden al ejército en las calles. Claro. Necesitamos a alguien totalitario, a alguien que entre a distribuir justicia. Claro. ¿Okay? Y esa es la percepción de la gente porque de que nace el hecho de que no hay una acción, o no persiguen por lo menos una acción real de parte de las personas que están en el puesto de poder. Esto que mencionas de la tendencia o de la permisividad frente al autoritarismo es interesante porque pasa aquí y pasa afuera. O sea, hay muchos países del mundo y tal cual, a muchos, ¿no? Ni siquiera es un cliché, ¿no? En Europa, en algunos lugares de Asia, en el mismo Estados Unidos, ¿no? En donde ha habido un nivel como de caos, de desorden. Claro. Entonces, a nivel internacional uno ya puede ver esta especie de tendencia, vámonos por la mano dura. Y aquí además, eso está reforzado, o incluso va en paralelo. Nuestra cultura andina siempre ha sido así. Sí. Ha sido así. O sea, yo tomo con mis manos la justicia, tomo con mis manos las cosas, porque el Estado además ha sido medio inexistente. Por algo siguen existiendo los ronderos. De hecho, y que un cartel en un pueblo que a mí, lamentablemente debo decirlo, sí me gusta, que te dicen, aquí el choro que entra, lo agarramos ¿no? Y tú dices, claro, debería estar mal institucionalmente, pero ¿qué más haces? Claro, y eso no necesitas irte muy lejos para ver eso, a un pueblo lejano, eso lo puedes ver en los barrios de por aquí, de acuerdo. En las rejas que cierran las calles, donde está el pegado el letrero de si entras a robar no sales, o en ese sentido, que es parte de la percepción de la ineficiencia del gobierno, de los sucesivos gobiernos, y que no voy a decir que no está bien ganada tampoco, ¿no? Claro, pues si es que tiene un Estado que no funciona, el autoritarismo, la mano dura, todo esto
funciona, pero tú lo estás poniendo como una característica del electorado peruano, y yo creo que sí, yo creo que en general todo el tiempo hay este debate, o sea, siempre hay un 40 y ahí están las encuestas, ¿ah? O el latinobarómetro, digamos, esta especie de sensación con respecto a ciertas posturas políticas, siempre ha habido un 40 y tantos por ciento que dice, no, sí, en algún momento optaría por el autoritarismo, por una figura autoritaria. Claro, sí. Tal cual, tal cual. Sí. Y otra consecuencia de esas condiciones, José, que se amarra con el siguiente punto, es que en realidad el electorado peruano tiene, a pesar de todo, en promedio, muy poca cultura partidaria, muy poca cultura política. Nos atomizamos muy fácil. Es por eso que tenemos una sábana de células, ¿no? Claro, o sea, hay estrategias detrás de eso, porque atomizando ganan las corrientes y ganan los partidos que se asocian, que claro, en el papel no están juntos, pero forman alianzas por detrás y finalmente son 2 o 3 grupos o 4 grupos como los que están ahora en el Congreso, que son los que se reparten todo el movimiento y que son realmente las fuerzas políticas que están presentes, pero se aprovechan, digamos, los electores sufren de ese aprovechamiento político de falta de unión y falta de cohesión y de la presencia de mucho populismo para poder entrar ahí, ¿no? Entonces, esa poca cultura partidaria, además de esa poca fidelidad a un solo partido, hace que las personas puedan votar y cambiar de bando muy rápidamente, pocas veces de extremo a extremo, pero sí dentro del mismo rango de las izquierdas o de las derechas, la gente se va moviendo y va cambiando. Eso es penoso porque al final también es un problema de la oferta. O sea, el lector termina siendo, digamos, inestable y poco leal, etcétera, etcétera, disperso, ¿no? Como tú mencionas. En parte porque si tú ves los partidos políticos, ninguno es un partido que tú puedas decir, ok, yo identifico a este partido porque tiene estos valores, esta doctrina, estas ideas. Es un supermercado de varias marcas de mayonesa y de ketchup. O sea, no tienen nada que sea distintivo a nivel doctrinario, ¿no? Entonces, si no hay una filosofía detrás de un partido o algo sólido, contundente, el día de mañana me voy con el otro porque tiene una cara distinta, un caudillo seguramente, ¿no? Exacto, claro. Ahí van 4 características ya que son muy interesantes, ¿no? Sí, claro. Y la quinta, que con esto cerramos el tema de las características del electorado, es que hay un conservadurismo grande, a pesar de todos, que puede mantenerse en silencio, ¿okay? pero que se guía mucho por la tradición, por los valores antiguos, vamos a decirlo así, por los valores de siempre, pero que no siempre es expresado, y sobre todo en temas culturales, el tema de mantener lo de siempre, lo que sabemos que es bueno, entre comillas, para todos quienes los consideran así, está siempre presente. Y eso hace que en defensa de esos principios y frente a una percepción de una avalancha de otras corrientes, ese conservadurismo se vaya también al tema del autoritarismo. Es generalmente el lado más conservador el que prefiere también el tema autoritario, por una cuestión de conservar el statu quo. De acuerdo. Y ¿sabes qué? Y creo que estoy totalmente de acuerdo con eso. Se da a la izquierda y a la derecha. Sí. O sea, y eso también hay algunos estudios que lo refrendan, digamos, el izquierdista rural, por ejemplo, del sur del Perú, urbano-rural, ni siquiera tan rural, es conservador. Sí, claro. O sea, no es un izquierdista liberal a lo norteamericano o progresista a lo europeo. Es un izquierdista conservador que bien podría estar al costado de un derechista conservador en la misma banca. Eso, exacto. Y qué bueno que lo aclares, porque usualmente aquí tenemos la idea de conservador derecha, ¿no? Y hay conservadores de ambos lados. De hecho, ¿no? claro. Y sobre todo en los extremos, porque lo curioso es que los extremos siempre se encuentran. Siempre se tocan. Extrema izquierda y extrema derecha se parecen muchísimo. Es correcto. ¿No? Entonces, por más que quieran hacer parecer que no es así, son
no voy a decir que son una misma cosa, pero por lo menos terminan teniendo métodos muy parecidos para gobernar y para moverse. Sí, no, además hay que decirlo, porque aquí este programa, te lo aseguro, lo ve de todo, gato, perro y pericote. y esto es importante que lo entiendan, o sea, lo estamos viendo ahora, o sea, el derechista conservador habla de intervención del Estado. Uh-huh. El derechista conservador es populista y dice que va a intervenir a las empresas y que va a hacer cosas que lo diría un izquierdista igualito. Uh-huh. O sea, tiene una serie de ideas, incluso políticas, que son prácticamente las mismas que las podría tener un izquierdista radical. Entonces, lo estamos viendo ahora, sí, claro que sí. No son liberales, o no es una opción consciente por la libertad. El orden está primero y por lo tanto el Estado también cuando a mí me convenga. Tal cual. Claro. Y la dinámica, o esta dinámica de la que hemos estado hablando tiene una razón de ser, ¿no? Porque, claro, el electorado es así, pero los grupos políticos o los políticos en general también tienen características propias que hacen que esta dinámica se esté perpetuando a lo largo de los años, porque lo que estamos viendo con diferentes personajes es básicamente una repetición de lo mismo a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los partidos en el Perú, por ejemplo, en realidad, salvo algunas excepciones tradicionales, son poco institucionalizados, no tienen una historia larga, salvo algunos pocos. Tienen una estructura territorial muy débil, que incluso con el tiempo la pueden ir perdiendo, como pasó con el APRA, ¿te acuerdas? Hace tiempo que el norte era del APRA, ¿no es cierto? Y luego ya se fue disgregando. Y esta clase política sufre de la desconfianza mayoritaria de la población. Y con esto no estoy hablando de las características del electorado, sino de las características de los políticos. Uh-huh. Sufren totalmente de la desconfianza del electorado debido a la historia que ellos mismos han provocado. ¿Okay? Y es por eso que es tan resaltante la figura de los outsiders, la gente que llega disruptivamente a entrar a este panorama y aparece como el Salvador, como el Mesías. Yeah. Y esa es la segunda, justamente, característica del tema de los políticos. Hay un liderazgo muy personalista, no partidario. O sea, la primera característica es ya sufren de desconfianza, sufren de la desconfianza. Claro. No son considerados gente confiable en general, ¿ok? Claro. Esto en base a los resultados de las investigaciones que se han realizado. Claro. Como te digo, luego te paso los nombres para que los veas. Claro. Y eso provoca que la gente se fije más que en partidos, en personas. El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. La gente no dice yo voy a votar por este partido porque este partido tiene los ideales que van conmigo. No, dicen yo voy a votar por este de aquí, por este de acá, por no nombrar nombres, ¿no? Por este de acá, por este de aquí, porque este me representa, porque este tiene mano dura, o porque este no va a hacer lo que yo no quiero que haga, porque este comparte mis valores y este no, y etc. Nos fijamos más en personas. De ahí la presencia de los líderes mesiánicos, ¿no? que vienen a salvarnos, entre comillas, pero que el tiempo nos demuestra que finalmente no necesariamente vienen a ser un tema diferente. Sí. Ahora, en el caso de los partidos y los caudillos, también ahí habría que hacer la distinción de que es algo que está ocurriendo cada vez más a nivel internacional también. Sí. O sea, el lector está buscando ese outsider y los políticos se están dando cuenta de que este es un espacio, ¿no? Claro. Donde mientras más diferente te muestras y más raro y más loco y más radical. Y mira lo que está pasando en Argentina, sin juzgar si es bueno o malo, no importa. Sí. ¿No?
No importan los resultados, simplemente lo que estamos dando, la psicología, ¿no? Argentina, El Salvador, Estados Unidos, en Europa varios países, ¿no? Están optando por el outsider. Exacto. Radical. No es el partido, no son, en el caso de Estados Unidos, los republicanos, en el caso de El Salvador, el partido de Bukele, en el caso de Argentina, el partido de Milei. Es la persona, es el caudillo, como tú bien dices, es el Mesías que viene a salvarnos, que viene a romper con el esquema, y algunas veces lo logra bien, otras veces no lo logra tan bien, claro. Pero siempre va a gozar de un cierto nivel de rechazo, pero el partido pasa a segundo plano. Esa es otra característica de los políticos de ahora. Necesitan una cara visible, más que un partido que se sostenga en tradiciones y que podría subsistir en base solamente por sus ideologías, por sus ideas, más que por la presencia de un líder marcado. Ahora, ¿viste cómo de alguna forma, y aquí yéndonos a la historia que le gusta por acá a nuestra audiencia, de alguna forma estamos regresando psicológicamente a una especie de edad pre-republicana, pre-estado moderno, ¿no? Sí, claro. O sea, otra vez es la figura de un rey, señor feudal, personaje al que le quiero depositar mi confianza. Tal cual. ¿Sabes qué? Parece que estuviéramos coordinados porque ese es justamente otra característica del tema de los políticos. Y es que, claro, estamos en una época que pareciera post-independencia, ¿no? Con los caudillos peleándose entre sí. Claro. Y no con miras a romper necesariamente la situación en la que hemos estado, sino por hacerse del poder, básicamente, ¿no? Y eso se traduce básicamente en una debilidad institucional total. O sea, el Congreso está deslegitimado totalmente. La rotación presidencial es una cosa increíble. Es un caso de estudio en todas las universidades del mundo. En menos de 10 años, hemos volado por un congreso, por dos congresos, que son quienes terminan teniendo o manejando todo, a veces por encima incluso de la autoridad presidencial. Es decir, y aquí se refuerza el concepto de que no es que en realidad hayan un montón de partidos, sino que son solamente 3 o 4 movimientos los que manejan el Congreso y que con eso manejan realmente el país. Y a esto hay que sumarle algo que no es parte de tu análisis, que evidentemente está buenísimo, y es que súmale la informalidad. O sea, el Perú tiene un 70%, 70 y tantos % de informalidad, que no le interesa a quién está gobernando, ni siquiera le interesa. Sí, porque, o sea, se hacen esfuerzos nominales, pero la base, pero el fuerte siempre cae sobre los formales que pagan impuestos, que están registrados y todo, y se estimula la informalidad, como el caso de la minería, ¿okay? La minería informal, por supuesto, a pesar incluso de la ilegalidad que esto implica, porque tienen presencia en el Congreso a través de personas que responden a sus intereses. Claro. Hay más incentivos para estar fuera del sistema. Exacto. Que pasar dentro del sistema. Entonces, eso es algo que se ha sostenido a lo largo de los años. Entonces, en realidad, aunque podamos cambiar de caras en el tema del Congreso y en el tema presidencial, en realidad estamos manteniendo lo mismo. Pues puede haber un distinto equilibrio de intereses a lo largo del tiempo. Claro. Pero estamos básicamente igual. O sea, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, agarrando nuevamente el ejemplo de la minería ilegal, qué diferencia hay hace 10 años o 15 años de minería ilegal con la de ahora? Que ahora estamos más depredados, nada más. Pero las cosas se han mantenido tal cual. O sea, tienes por un lado una especie de personalismo, caudillismo que no busca instituciones. Exacto. Tienes una población informal, ilegal, que tampoco le interesan las instituciones, ¿no? Y por lo tanto, digamos, tienes una oferta política a la cual no le interesa ser institucional. Exacto. Y como no le interesa ser institucional, y aquí viene la siguiente característica, todo se arma no en base a un plan de largo plazo, sino en base a la coyuntura.
Todos ahogamos, los partidos, los presidentes, los congresistas que llegan, apuntan a tapar huecos. Y es una parte muy pequeña del gobierno, por ejemplo el BCR, el que se dedica a pensar a largo plazo. ¿Qué cosa va a pasar de aquí a 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 años? Es muy poca la gente porque lo que se busca es el beneficio inmediato. Y mientras no tengamos, desgraciadamente, a alguien que sí piense en el beneficio que vamos a obtener de acá a dentro de varios años más, vamos a seguir solamente apagando incendios. Eso es muy importante, ¿eh? Claro, no hay una propuesta política de Estado. Exacto. Y es que, y ¿sabes qué? Yo creo que bueno, me voy a atrever a postular que esa es una característica no solamente de Perú, sino también de otros países. Nos hemos acostumbrado en Latinoamérica a pensar muy en el largo plazo. Nosotros mismos pensamos muchas veces, ok, ¿qué voy a hacer el siguiente mes? ¿Qué voy a hacer el siguiente año? ¿Qué cosa voy a hacer de acá a 3, 4 años? Pero no nos importa, por ejemplo, nuestra jubilación. Ahí ves el tema de los retiros de las AFP. ¿Cuántos retiros van? ¿4? ¿5? No me acuerdo tampoco. Como 5. La gente va retirando y hay gente que ya tiene su cuenta de retiro absolutamente en cero. Cero. Y ahí vemos, por ejemplo, el conflicto claro entre tengo que sobrevivir ahora, ¿okay? Y ya veré qué cosa hago después. Pero es ya algo estructural. No solamente políticos, es un sistema de gobierno que piensa solamente en el ahora y en el corto plazo. Y en apagar incendios, como te decía, en vez de qué cosa va a pasar de aquí al 2045. Porque nuestros hijos, mi hija, tus hijos, ¿en qué gobierno van a estar? O sea, van a ver, probablemente si las cosas siguen así, políticos con distinta cara a los que hay ahora, pero que siguen actuando de la misma manera. Y así no vamos a crecer, vamos a tener siempre cifras. Bueno, el Perú va a seguir siendo un pobre sentado en la banca de oro, frase que se repite desde un siglo a más. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo, no? No miramos nosotros mismos a largo plazo. Sí. Ahora, después de este diagnóstico por el cual Paula va a tomar antidepresivos los siguientes 4 o 5 días, que está, digamos que, a ver, es muy realista, ¿no? Es muy realista. Y creo que la pregunta no puede ser tan como, vamos a llamarlo así, como mandatoria de, ok, ¿cómo resolvemos esto? Porque no es algo que tenga una receta. No, que no vamos a ponernos a filosofar ahorita sobre todo lo que hay que hacer. Evidentemente no vamos a recetar ahorita, mira, hay que hacer esto. Pero claro, en este proceso electoral, por ejemplo, sí vale la pena poner por lo menos el escenario más adecuado. O sea, si esto es así, ¿dónde están las correcciones que debería hacer este elector peruano, ¿no? ¿Cómo buscar? Tal cual. El problema, José, es lo que conversábamos antes. O sea, como las personas necesitamos, sobre todo, satisfacer nuestras necesidades básicas de corto plazo, nos vendemos, nos hipotecamos al candidato que nos prometa soluciones. ¿Qué cosas nos están prometiendo ahorita para vencer al sicariato, para vencer a todas las situaciones que tenemos pendientes? Cárceles en la selva, ¿no? Perú campeón mundial, así, bueno, Lima no fue, lo mundial que queríamos que fuera, pero bueno, igual se lanzan los proyectos con promesas que, si te das cuenta, no miran ninguna o casi ninguna al futuro, ¿no? Todo es qué hacemos con lo que está ahorita. Y la pregunta es, ¿no? Si hay candidatos, si hay partidos que lo único que quieren en este momento, aparentemente por lo menos, es apagar fuegos de ahora, ¿cuál es su objetivo real? Porque entras, ya le pongo parche para que todos estén contentos algunos meses, de repente 1 año, 2 años, y mientras, ¿qué cosa hay detrás? El lado B necesita de ti, así que suscríbete al canal, ponle like al video, comparte y síguenos en nuestras redes que están apareciendo aquí, del lado B en TikTok y también mi cuenta en Instagram. Claro, a ver, voy a refrasear tu pregunta porque está demasiado buena. Si no te interesa el Estado a largo plazo y si no te interesa el país como proyecto a futuro. ¿Para qué estás llegando? Exacto.
estás vendiendo un apagaincendios, ¿para qué? Sí, claro. Y De ahí acuerdo. viene el aprovechamiento personal y grupal del Estado, ¿no? Que pasa a ser, nuevamente y desgraciadamente, un botín Un botín. más que una herramienta. Porque De acuerdo. tú sabes que una característica de un verdadero líder es que no solamente inspira, sino que con su mando, con su puesto, está al servicio de los demás. O sea, lo ideal, claro, filosofando un poquitito nada más, es alguien que esté consciente de que su puesto sirve para el beneficio de las personas, de todos, independientemente de su corriente política, y no solamente como caja chica Claro. para él y para su grupo. Qué interesante. Interesante porque, claro, es como el huevo y la gallina, ¿no? Sí, claro. En la Ahora, medida la que, pregunta claro, es, ¿en qué momento vamos a romper ese ciclo? ¿Y cómo? es no, obviamente no hay una respuesta correcta, pero como lo hemos conversado acá también y con otras personas que han estado acá en el programa, no sé cómo hacer esto, pero a nivel educativo, desde los chiquitos y los chicos, Tal se cual. necesita un montón de educación política en el buen sentido, o sea, política con P mayúscula, ¿no? Educación cívica, participación pública, participación ciudadana. Exacto. Desde que son pequeños. Exacto. Sí. Sí, Sí, claro. Y para cerrar ya, habíamos hablado del autoritarismo y por qué la gente prefiere tanto el tema autoritario. Y es que si nos ponemos a examinar un poco, José, la historia reciente, bueno, 80s, por ejemplo, 90s, tenemos a una generación, la X, sobre todo, que ha estado, por ejemplo, sufriendo todo lo que pasó en la época del terrorismo. ¿Y qué pasó? Llegó un Salvador, ¿no? Fujimori, que Salvador entre comillas, por si acaso, nadie se va a molestar. Claro. Que llegó con mano dura, cerró el Congreso, se enfrentó a los terroristas, los ganó. Entonces, ¿cuál fue la elección? Se necesita autoritarismo. Claro. Y hemos ido heredando esas ideas a lo largo de los años. Por supuesto, con nuestra clase política actual, que gusta más de discutir, de aparecer y de figurar, más que de tomar una acción real en el largo plazo, es lógico, por todas las razones que hemos visto antes, que el autoritarismo se mantenga, pero no es una figura que pueda mantenerse estable en el largo plazo. Las personas nos vamos, las personas morimos, las personas somos cambiadas, no podemos estar en un puesto permanente. Claro. Y si no hay políticas por sobre personas, en cuanto a modos de actuar, vamos a seguir buscando caudillos siempre. Ahora, entrando, sin hablar de nombres propios, como tú bien decías, entrando a la coyuntura electoral, tú, por ejemplo, después de este análisis que has hecho como marco teórico, digamos, pero práctico, porque es real, ¿no? ¿Cómo ves la oferta política en estas elecciones? ¿Ves algo diferente? ¿Te parece que todo está rondando por el mismo espacio de ruido, bulla y no, coyuntura? Como te decía antes, las caras, de lo que yo he visto, ¿no? Las caras pueden ser diferentes, las ideas pueden ser diferentes, o más acomodadas a la realidad de ahora, pero la gran mayoría, para no generalizar, son propuestas populistas, como decíamos antes, en el corto plazo, y que buscan apagar incendios. Y eso es lo mismo que vemos desde que regresamos a la democracia en los 80s. Perdón, fines de los 70s. Claro. Es exactamente igual. No ha cambiado nada. Estamos diferentes políticamente, por supuesto. Perdón, económicamente, por supuesto. En estos últimos años, por un factor ajeno, vamos a decirlo así, a manejos políticos, que ha sido el manejo y que ahí sí quiero decirlo porque me parece un profesional increíble, Velarde en el BCR, el manejo de él ha sido impecable, a pesar de las voces que puedan haber en contra. Los que ganan son los resultados, ¿no? Entonces, claro. Pero él, claro, él no está inmerso en política, él no tiene que prometer nada. Su chamba es mantener el tema económico que le corresponde estable, y es lo que ha hecho.
Y eso es lo que nos ha sostenido en este periodo de inestabilidad en estos últimos años. Sí, macroeconómicamente, sí. Entonces, él es la islita, el manejo del BCR es la islita de largo plazo en un mar que solamente, que está dominado por peces que miran solamente un metro más adelante de ellos. En donde antes habían otras instituciones similares al BCR, Exacto. que uno podía decir, aquí también hay otra islita, aquí también hay otra islita, y aún así, te lo puedo decir, todas fueron siendo tomadas por intereses particulares. Exacto. Me acuerdo de la SUNEDU, pero mejor no voy a decir nada. Ahora, del lado del elector, porque esto que has graficado en cuanto a la oferta política de estas elecciones, yo estoy de acuerdo. O sea, bueno, por acá en este programa han pasado varios candidatos, están pasando varios candidatos interesantes y hay gente interesante. Pero tienes razón. A pesar de que hay gente interesante, sigue estando en ese nivel de coyuntura, me acomodo, quiero, etc. Ahora, de parte del elector, de hecho todavía hay un 50% casi de gente que no sabe por quién votar. Sí. ¿Tú cómo ves el ambiente electoral desde la demanda, desde el elector? Ahí te digo cómo yo la veo, pero ¿cuál es tu percepción? O sea, en estos 2-3 meses que supuestamente ya estamos en época electoral, tus amigos, tu gente, ¿cómo ves el movimiento electoral? Yo he visto a muy poca gente que sabe realmente, que está segura de por quién va a votar. Hay gente que tiene una preferencia más o menos estable, pero dice, no, estoy entre este de aquí y este de acá, ¿no? Y son pocos los que dicen, no, yo me voy de todas maneras este de aquí, este es el ganador, o este de acá, me voy por este de aquí. Jamás por este, eso sí hay mucho, el antivoto también está presente, ya con eso ya sabemos a quién nos dirigimos, pero está presente eso de todas maneras. Pero sí tienes toda la razón, el tema de la inestabilidad y la indecisión está muy presente, muy presente. No sé si, no tengo mucha memoria en cuanto a eso, pero no sé si este grado de indecisión ha estado también presente en elecciones pasadas. Paula, tú me decías que no. O sea, yo también tengo la misma percepción, que estas elecciones la gente está más desinteresada aún. Sí, ¿no? Sí. Tienen que enfocar a Paula. Había más. Si no, ella es la que maneja, ella es la mano que mece la cuna. Pero antes, yo creo que en el 2021, había más bulla, en el buen sentido. Sí, claro. O sea, había más debate. Acá parece efectivamente que a la gente realmente ya ni le interesa. Sí, y eso se ve más, o me parece haberlo visto más, José, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Cuando empezó todo el manejo del Congreso, entró Vizcarra, entró Sagasti, entró luego Castillo, lo sacaron, empezó esta ida y vuelta, que es producto del manejo de los 4 grupos políticos que manejan todo el Congreso. Es una mezcla, creo yo, de indiferencia, o como tú decías, desconfianza e indiferencia, sí, de hecho. Sí, total. Y lo otro es que en un contexto de caos y de crisis, ahí sí viene de hecho, tu parte psicológica, tú te aferras a lo más básico. Sí, claro. O sea, chambeas, consigues plata, todo de comer, casa, y se acabó. Sí. Ya que lo demás... Ya del resto nos preocuparemos mañana. Exacto. Pero qué feo, ¿no? Es saber... No, yo puedo estar tranquilo porque cuando me jubile va a llegar mi pensión, o yo estoy seguro que dentro de 15 años voy a poder hacer esto. Nos hemos acostumbrado a vivir el día a día, el mes a mes. Claro. Estamos ahí como comprábamos pan en los 80 para el diario, ¿no? Sí. Viviendo así, para el diario. Es algo así. Sí, y yo regreso a esta preocupación que te dije inicial, y uno lo empieza a ver, salvo contadas excepciones en países que coyunturalmente le están dando la vuelta a la tuerca, como Argentina, por ejemplo, claro, que es contracíclico, ¿no? Está haciendo todas las políticas contrarias a los últimos 40 años. El Salvador también, o sea, hay excepciones, pero en varios países uno empieza a ver esto. O sea, no quiero saber nada de política, quiero ganar plata para vivir, déjame trabajar. Tal cual. Y mientras menos me jodas, mejor. Por eso nos mantenemos informales. Ah, y por eso es que no quieres ni Estado, ni muchas cosas encima. Tal cual. Interesante, ¿eh? Interesante. Bueno, no vamos a hablar de pronósticos electorales, evidentemente. Por favor. Sería muy divertido. Pero, no. Es que ni yo sé. O sea, yo te puedo decir que ni yo sé por quién voy a votar. Ya ves. Todos estamos con eso. Todos estamos con eso. Así que vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Pero bueno, ha sido una conversación muy interesante. Si tú eres un elector y tienes más de 18 años,
mira en tu cabecita, en tu cerebro, que tiene un montón de neuronas y sinapsis, cómo estás pensando en elegir a tus candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, a presidente. Piénsalo bien. No votes por el mal menor. Todavía exacto, no. Exacto. Es una muy buena... ¿Y sabes qué? Mira, incluso solamente pensar en no votar por el mal menor y elegir ya te hace pensar correctamente. Es por más, el mejor. Sí, es más, y perdóname que ponga, me acabo de acordar ahorita Dale. una notita más. No me acuerdo quién fue, no me acuerdo si fue Francisco el Papa o fue un cardenal el que dijo que incluso es antiético votar por el mal menor en primera vuelta cuando tienes más opciones. Que es tu deber votar por el que tú pienses que es mejor. Escuchen, siempre. por favor, escuchen, porque hay candidatos, hay candidatos. Y candidatas. Y también, bueno, ojalá. Sí, pero están perdidas por ahí. Todavía hay pocas mujeres, pero bueno, ese es otro tema ya. De otro tema. Sí, ya conversaremos otro día de eso. Otro tema psicológico de la política peruana con respecto a hombres y mujeres. Es un interesante también, ¿eh? Muy interesante. De hecho que sí, nada, a votar bien, a pensar. Tenemos todavía más de 2 meses, o 2 meses creo que clavados. 2 meses clavados, estamos 12, ¿no? Estamos 12 de febrero. 12. Sí, esto va a salir pronto en nuestras redes. Sí, pues, hay 2 meses, casi 2 meses para pensarlo y hay que votar bien. Hay que votar de la mejor manera porque sí se está complicando mucho, les puedo decir, por los temas en los que estamos siempre trabajando y por los que yo estoy viendo, no es tan fácil. Si estas elecciones no votamos bien, el país sí puede entrar en un derrotero, en un camino de no retorno, ¿no? De no regreso. Porque esto de la macroeconomía, como decías tú, y las reservas y el OSR, también tiene un límite. Exacto. También tiene un límite. Entonces, si no ordenamos bien la casa y no apostamos por instituciones y por transparencia y menos corrupción y un Estado que funcione eficientemente, sí podemos empezar a generar una crisis ya de largo plazo que va a ser mucho más complicado revertir luego, ¿no? Así que nada, bueno, tremenda conversación. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Marco. Así que ya saben, vamos a elegir bien, a votar bien. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado B y estamos ahí vigilando tu cerebro.